Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Romero, soy profesor de la Fundación UDEA, soy profesor de Historia y hoy vamos a ver la monarquía de los Reyes Católicos y el Imperio Español durante el siglo XVI. Es un proyecto quizás demasiado ambicioso para una hora. Esto podría dar lugar a un curso completo, pero bueno, vamos a intentar hacer un repaso somero por encima para ver pues las cuestiones más importantes que tienen lugar durante este momento histórico tan importante para España. Bueno, es el momento, ni que decir tiene, es el inicio de la unión de las coronas, las principales coronas de los reinos que había en la península ibérica, y los protagonistas primeros, el origen va a estar precisamente en este reinado de los Reyes Católicos. Voy a hacer lo primero de todo, vamos a hacer una cronología de todo el periodo, y luego pues vamos a ir rellenándolo después, más tarde vamos a ir rellenando esta cronología, bueno, pues hablando de nuestros Reyes Católicos, luego de Carlos I y finalmente de Felipe II, que son los Austrias mayores, Carlos I y Felipe II, y van a representar ese momento álgido de la política imperial y el momento en el que España pues va a estar, se va a desarrollar a nivel mundial, a nivel internacional, pues como una gran potencia. A partir de la muerte de Felipe II, a final del periodo que vamos a ver hoy, que es en 1598, con su hijo Felipe III, luego Felipe IV y especialmente con Carlos II, son los llamados Austrias menores durante el siglo XVII, que es de declive y de crisis absoluta dentro de la monarquía española. Y bueno, pues el final ese en el Tratado de Utrecht, en el que finalmente pues va a ser un desastre, y la monarquía hispánica pues va a pasar a ser una potencia de segundo orden. Vale, estaba comentando que anterior a la llegada de los Reyes Católicos existían estos reinos que estamos viendo. Existía el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Navarra, el reino de Portugal y el reino de Granada. Para después vamos a ver cómo estos 5 reinos, bueno, pues vamos a ver qué papel van a ir jugando estos 5 reinos durante el más de un siglo que vamos a ver en esta presentación que voy a hacer hoy. Como os he dicho, vamos a empezar lo primero con esa cronología rápida para irnos situando y para ir entendiendo un poquito qué es lo que va a ir ocurriendo en España, en los reinos de la península ibérica. Tenemos lo primero, el periodo que os he dicho, que vamos a contar desde 1469, y digo 1469 porque es una fecha muy importante, porque en esta No se oyen muchos ruidos, por favor, apagad los micrófonos. Vale, gracias. En 1469 es la fecha en la que se unen en matrimonio Isabel y Fernando. Isabel es la reina de Castilla. Luego ahora después vamos a ver cómo llega a ser reina de Castilla Isabel. Y Fernando es el rey... Disculpe que lo interrumpa, pero usted tiene un botón para silenciar todos los audios. Hay mucha gente con el audio encendido y se escuchan ruidos de casas
que Ya. lo interrumpen cada vez que habla. Sí, lo que pasa es que hay más de 60 personas. Si me pongo a No, silenciar no, hay un solo botón. a Si cada tiene uno, cargador, abajo a la derecha debe de tener uno que pone silenciar a los participantes. Un solo botón. tengo para silenciar a todos, uno a uno. Eso es. No, silenciar a todos. Clic y ya está. Muchas gracias. No puedo pararme a silenciaros a vosotros. Lo siento. Que no, que hay un solo botón para silenciar a todos a la vez. Ya. Si no, no vamos a escuchar nada. Y no es uno a uno. Y si no, que la gente haga el favor. Que la gente esté callada. Que cada uno silencie su... Claro. Claro. Que cada uno silencie su audio, su micro. Yo, si podéis quitarle vosotros, porque no lo encuentro. Voy a estar perdiendo el tiempo y el hilo que tenía. Por favor, continúe y que la gente haga el favor de cerrar sus micros. Sí, es lo mejor, porque no puedo estar buscando ahora y moviendo la pantalla y todo, porque perdemos el tiempo en esto. Lo siento, pero... Vale. Estaba con la cronología de con la cronología del periodo que vamos a estudiar. Estaba diciendo que vamos a marcar como fecha de origen el 1469, que es la fecha en la que se unen en matrimonio Isabel y Fernando, uniendo así de esta forma sus reinos, sin unirse en un solo reino. Ellos llegan a este matrimonio en 1469, cuando todavía ni Isabel es reina de Castilla, ni Fernando es rey de Aragón. Tenemos un periodo, bueno, este primer periodo va a ir hasta 1516, que es el momento en el que muere Fernando. Y Fernando había estado también desde 1504 hasta 1516, ha estado reinando solo, porque Isabel muere en el año 1504. A partir de la muerte de Fernando en 1516, se va a nombrar como heredero a Carlos I, que es hijo, Carlos I, que es hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. Luego iré desarrollando toda esta parte. De momento vamos a ir viendo quiénes son todos estos personajes, los años en que han estado. Va a tardar Carlos I en llegar a España. Va a tardar un año, desde 1516, que muere, hasta 1517, será un año lo que tarde en llegar. A partir, durante ese momento será el cardenal Cisneros quien va a ocupar la regencia de la corona. El rey Carlos I va a reinar hasta el año 55, hasta 1555, en el que va a abdicar, curiosamente va a abdicar en su hijo Felipe II. Él va a morir en el 58, unos años más tarde, en Yuste, en el monasterio de Yuste, y será toda la segunda parte del siglo XVI, va a ser Felipe II el protagonista de toda la historia de España. Esto es más o menos la cronología por encima del periodo que vamos a ver. Vamos a ver cómo llega Isabel y Fernando, cómo llegan al poder.
y cuál es la política interna que van a realizar dentro de sus dos reinos. Primero, tenemos un reino de Castilla que, bueno, en los 2 últimos siglos había venido, protagonizando luchas internas, guerras civiles, y tenemos a un rey, tenemos a Enrique IV, que es el hermano de Isabel, que, bueno, a su vez tiene una hija que se llama Juana también. Sería llamada Juana la Beltraneja porque las malas lenguas decían que no era hija suya, sino que era de Beltrán, uno de sus administradores. Pero a quien le correspondía realmente heredar, y así lo reconoce Enrique IV, el título era a Isabel. Lo que ocurre es que el rey Enrique IV necesitaba de la alianza con el reino de Portugal. Por eso pretendía que su hermana se casase con Alfonso de Portugal, lo cual nunca quiso. La política que se va a llevar en estos momentos va a ser una política matrimonial internacional, y los distintos reinos de la península ibérica no tenían los mismos intereses. El reino de Aragón tenía intereses en el Mediterráneo, mientras que el reino de Castilla era o se orientaba hacia el reino de Portugal. En el año 1469, como comentaba al principio, Isabel va a decidir casarse con Fernando de Aragón en secreto, lo cual va a llevar a la muerte de Enrique IV en el año 1474. Va a llevar a un momento de guerra civil, porque la nobleza castellana, o buena parte de la nobleza castellana y del clero, no van a apoyar a Isabel, sino que van a apoyar a la hija de Enrique IV, y con el apoyo del rey de Portugal, pues se va a iniciar una guerra importante contra Isabel, contra Castilla, contra los aliados de Isabel, que se ha proclamado reina en el Alcázar de Segovia. No fueron la mayoría de la alta nobleza, de los nombres, los apellidos más importantes del país, no fueron a esta ceremonia de proclamación como reina, y se inicia, como digo, en ese año 1474, una guerra civil en la que Isabel va a tener el respaldo, evidentemente, de Aragón, y en el que va a ser una guerra lenta de sometimiento de ciudades y de zonas, en las que se va a ir implantando poco a poco algo que va a tener como novedad la nueva monarquía de los Reyes Católicos. Va a traer como novedad no solo a España, sino a todo el mundo occidental en general, a toda Europa, la modernización de todas las estructuras de poder. Va a ser el momento de finalización de lo que había sido la Edad Media, y lo que había sido toda esa ceremonia vasallática, en la que, bueno, ese juego de señores feudales que dominaban amplios sectores de los territorios, en muchos casos, como en el de Francia. Incluso estos nobles podían tener más poder y más dinero que el propio monarca, cuando teóricamente el rey era el dueño de todos los territorios, y a ellos eran entregados simplemente como feudos.
pues esto lo van a tener muy en cuenta los reyes católicos desde el principio en esta lucha precisamente contra la nobleza. La guerra terminará en el año 1479 con la victoria de Isabel, y a partir de este momento se va a imponer en el reino de Castilla, se va a imponer una política contra la nobleza que va a consistir básicamente en acabar con todos sus derechos. Se les va a imponer durante todos los años 80. También tenemos que tener en cuenta 1479 es la fecha en que muere Juan de Aragón y hereda la corona su hijo Fernando. Ese es el momento de unión en 1479. La fórmula que se utiliza es la unión en matrimonio, la unión de estos dos reinos, los dos reinos más grandes de la península ibérica. Habíamos visto que hay 5 reinos en la península ibérica, pues los dos más importantes se van a unir, pero se van a unir en las personas de sus propios monarcas. No es que se vayan a fusionar las formas de poder existentes en cada uno de estos reinos. Eso no va a existir. Cada uno va a mantener sus propias instituciones, va a mantener sus propias cortes, sus propias costumbres, sus propias leyes, y lo único que ocurre, lo que se pretendía, es que el heredero común, un hijo de los reyes católicos, sí que heredase fuese el heredero del trono de los dos reinos. Claro, eso habría sido lo más importante. Esto estuvo a punto de no ocurrir, aunque luego con Carlos I veremos que sí va a caer. Vamos a ver cuál es la herencia que recibe Carlos I o Carlos V, una vez que recibe también recibe el imperio en 1521. Bueno, como digo, se van a ir imponiendo durante todos los años 80, ya por derecho de guerra se les estaban imponiendo unas nuevas condiciones a la nobleza, en la que se tenía en cuenta todo esto que estamos diciendo, de quitarles derecho. Tenían desde impuestos, alcabalas, tenían un montón de impuestos que cobraban ellos en detrimento de la realeza. Todos estos impuestos van a quedar reducidas a finales de los años 80. Los ingresos de toda la nobleza castellana van a quedar reducidos a la mitad, porque buena parte de esos ingresos van a ir directamente a la realeza. Lo que se está intentando y lo que se está consiguiendo es imponer un estado absoluto. Lo que se va a conseguir es la monarquía absoluta. Esto es lo que ocurre en todos los estados a partir de este momento, y los reyes católicos son los protagonistas. Va a ser retirar el poder de la nobleza, de la alta nobleza, mejor dicho, para imponer el centralismo de la monarquía. La monarquía va a llevar a cabo un momento de transición en el que finalmente va a recuperar, como decía, todos esos beneficios, pero además se va a imponer a toda la nobleza castellana, se va a imponer sobre ella para tener tener el poder, todo el poder, y quitárselo a ellos. Normalmente, por ejemplo, anterior a todo esto, lo que ocurría era que la nobleza o como venían durante la Edad Media, eran los militares, eran quienes estaban obligados a defender al rey en un momento determinado. El rey les llamaba y ellos llevaban a sus fuerzas. A partir de ahora, de este momento, lo que se van a crear van a ser ejércitos profesionales que forman parte, o quien les paga es la monarquía. Vamos a ver cómo van a crear un cuerpo de policía
también durante estos años 80, durante este principio de la instauración de esta monarquía absoluta, en el que van a ser las propias ciudades quienes van a crear una cosa que se llamó las hermandades. Las hermandades era para la defensa de las ciudades, para la defensa del bandolerismo, había muchísimo bandolerismo, y robos, rapiñas, de todo esto, pues van a ser las propias ciudades quienes se van a encargar de crear estas hermandades. El beneficio se lo hacen a la corona porque el mando único le tiene la corona, pero paga cada una de estas ciudades. El detrimento del poder de la nobleza, de la alta nobleza, de los grandes propietarios de feudos y de las grandes familias, va a ser el que el ascenso de una nueva nobleza que sería llamada la nobleza de pluma, que serán altos funcionarios, personas con estudios superiores y que se encargarán de la administración del Estado. Lo mismo que se va a tener un ejército poderoso al mando ya y pagado con dinero de la monarquía, se va a tener también se va a tener un ejército, se va a tener un equipo de funcionarios a lo largo y ancho de los dos reinos. El último, pues eso serían los corregidores, regidores y corregidores, todos al mando directo de la monarquía, todos pagados con dinero dinero del rey. Claro, esto va a hacer que en todos los lugares disminuya el poder de esta nobleza, como estamos diciendo, y se van a instaurar así las bases de ese absolutismo. Va a ocurrir lo mismo con las órdenes militares. Las órdenes militares, a la muerte de cada uno de los grandes maestres de las órdenes militares, no se va a elegir, tenían la costumbre de elegir a un nuevo maestre. Pues según van muriendo estos antiguos maestres, va a acceder como maestre el rey Fernando, con lo cual va a dirigir también las órdenes militares. Así es como va a ir cambiando todo el poder que previamente tenía la nobleza, va a ir a una forma unitaria en la cabeza de los reyes. Es el momento de la obra de Maquiavelo. Estamos en el Renacimiento, está apareciendo el movimiento humanista. Los humanistas creen o han dejado de pensar que todo empieza y termina en Dios. Y sí, ellos piensan que todo empieza en Dios y Dios está en todas las cosas, pero el hombre tiene muchas cosas por hacer. Maquiavelo le pone como ejemplo a Fernando como el rey absoluto, perfecto, dentro de su obra, la obra El Príncipe de Maquiavelo. Es el ejemplo perfecto de cómo se comporta este monarca que está aglutinando todo el poder que anteriormente está en cada uno de estos nobles. Hemos cambiado una nobleza de espada por una nobleza de pluma. Son todos los administradores que se van a necesitar para administrar estos potentísimos reinos. Existe también una política religiosa importante, como he dicho. Las órdenes militares el maestre de las órdenes militares va a acabar siendo el propio Fernando. Va a ser una política dirigida a la unificación del reino también a partir de la religión católica. En principio, ellos en 1469, sus relaciones con la Iglesia no van a ser nada buenas, van a ser contrarias incluso. De hecho, ellos son primos hermanos, son de la familia de los Trastámaras, son dos ramas distintas, una en Aragón y otra en Castilla, en la que son primos hermanos y necesitaban de una bula papal para poder contraer matrimonio. Bula papal que no llega hasta años después de 1469, porque tanto el rey Enrique IV, ya había dicho,
cómo el Papa se oponían a esta unión de estas dos coronas, y bueno, también en ese momento no eran reyes todavía, de estas dos personas. Va a ser eso, como digo, en principio va a ser contraria a estos reyes. Sin embargo, luego Alejandro VI les concedería ese título de reyes católicos, que es el que nos ha quedado a nosotros para la posteridad. Creo que es muy ilustrativo de cómo es el momento, qué es lo que va a ir ocurriendo con posterioridad. Los reyes católicos irán imponiendo su catolicismo, por así decirlo, la fuerza del catolicismo en la unificación. A partir de ese grandísimo año de 1492 se va a iniciar la expulsión de los judíos una vez conseguida la conquista de Granada en 1492, el día 1 de enero de 1492 se consigue la conquista del Reino de Navarra, que era el único reino de la península ibérica, ahora después lo vamos a ver, el único reino de la península ibérica que no era de religión católica, era musulmanes, era el último reducto que quedaba desde el siglo XIII, y que bueno, que era un rey que había sido cliente de la corona de Castilla, y se había mantenido sencillamente por ese pago que realizaban de las parias, y bueno, se les había mantenido. Sin embargo, en el año 1482 se va a iniciar un proceso bueno, no es de guerra, sino de acoso a las plazas limítrofes que existían con respecto al Reino de Granada, dirigidas por la nobleza andaluza, en su ansia por ganar mayor espacio. Esta guerra, como digo, se inicia en el año 82, va a durar 10 años, va a ser una guerra muy lenta, en la que no se van a, en principio, no se van a desplegar demasiados efectivos, y que va a ser una guerra en la que no va a haber muchas batallas tampoco a campo abierto, sino que va a ser de asedio de ciudades, que empezará primero por Belén-Málaga, Ronda, Belén-Málaga, Antequera, iremos a Málaga, y finalmente en el año 1492, bueno, esta guerra además está mezclada con una guerra civil dentro del propio Reino de Granada, en el que el Muley Hacén para los cristianos tenía a su hijo como heredero del reino, pero bueno, va a aparecer la figura de Boabdil, que es sobrino suyo, que va a ser en uno de estos actos de guerra, va a ser cogido prisionero por los cristianos, y bueno, pues se le va a prometer que se le haría rey de este reino, y bueno, con estas intrigas familiares van a ser las que ayuden finalmente para llegar a 1492, ese momento en el que Boabdil entrega las llaves de la ciudad. Dentro de esa política religiosa que digo, de intento de unificar de unificar toda la península ibérica bajo una misma religión, bajo unas mismas estructuras políticas, que era lo que se estaba pretendiendo hacer, pues vendrá eso, unos meses más tarde vendrá la expulsión, el decreto de expulsión de los judíos, también en la primavera de 1492, en el que se obligará a los judíos a la conversión al cristianismo o la expulsión. En este éxodo se van a ir más de 90.000 judíos al exilio, solo podían marcharse con las pertenencias muebles que tuviesen. Evidentemente se dejaban todas sus propiedades y todo se lo dejaban aquí. Buena parte de esos judíos se van a convertir
se van a convertir al catolicismo, y en esta singladura es donde se crea, dentro de esa política religiosa que decía anteriormente, se crea lo que era la Santa Inquisición. La Santa Inquisición venía funcionando ya desde los siglos XII, XIII, pero en este momento se va a poner en marcha un proceso de búsqueda y juicio, condena de toda aquella persona que se considerase que no seguía la religión católica. La Inquisición estaba creada solo para juzgar los pecados, por así decirlo, de aquellos que eran católicos y no servían a su religión. Para eso se había hecho la Santa Inquisición. La Santa Inquisición no podía perseguir a alguien que no se hubiese convertido nunca al catolicismo. De ahí el que vaya en paralelo con esto. Sin embargo, a los musulmanes, una vez terminada la conquista, se les va a dar unas altas tasas de libertad para poder seguir practicando su religión sin ningún tipo de problema, conservar sus propiedades y, como digo, su cultura y absolutamente todo. Esto será en principio en 1492. Ya veremos cómo estos serán posteriormente, serán los moriscos, una vez que se conviertan al catolicismo, y veremos también cómo van a llevar un proceso parecido al de los judíos. Pero en este momento todavía no. Vamos a esperar. Para la expulsión de los judíos hay que esperar ya a uno de esos Austrias menores que decía, y a 1609, ya dentro del siglo XVII, cuando la expulsión de los moriscos. Además, la política religiosa implicaba también otros aspectos importantes que eran básicamente dentro de esa unificación de poderes que estaba llevando a cabo la realeza. Hay una cosa que era el regalismo, que era el obtener los máximos beneficios posibles. Pues los reyes católicos, a partir de 1492, van a recibir del Papa la autorización a nombrar a todos los altos cargos de la Iglesia Católica en España. Tendrán que pasar no solo pasar, sino además son los propios reyes católicos quienes dan el listado de gente que va a ocupar los arzobispados, obispados importantes. Van a ser ellos quienes los van a poner en esos puestos, ¿vale? Esa es la política religiosa que van a utilizar. Finalmente, en este apartado de política interna tenemos ese momento de 1504, que es hasta el que llega Isabel, que es el momento en el que muere, el fallecimiento de Isabel, y va a ser un momento dramático, no solo en sí, en lo personal, sino porque la corona de Castilla no pertenece a Fernando. En teoría, y según el testamento de la reina propietaria sería su hija Juana. Su hija Juana no estaba, en principio no estaba capacitada para ello, pero sí que vendrá tomará durante unos meses, porque solo va a ser unos meses en este año 1504, va a llevar la política Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso estaba enemistado prácticamente, no se llevaba absolutamente nada bien con los reyes católicos, tenían una forma de ver la vida absolutamente distinta, pero el fallecimiento de Felipe va a hacer que el título de reina pase, como digo, según la herencia, a Juana. Juana no está en condiciones de poder reinar por su locura, tiene una inestabilidad mental
importante, y quien va a volver a recibir el título como regente en Castilla. Él va a continuar evidentemente siendo el rey de Aragón. De hecho, en estos momentos le pilla en Nápoles, porque forma parte Nápoles forma parte del reinado de Aragón, y bueno, pues va a ser el regente. Él había hecho, bueno, había intentado de su segundo matrimonio una unión con una francesa para que llegase para que intentara traerse a la nobleza de Castilla, y ni aún así lo conseguirá. Durante este reinado de Fernando solo vamos a ver también la unión de otro de los reinos, protagonizado por el duque de Alba, casi un paseo militar en el reino de Navarra, que se va a unir en 1512 de una forma, bueno, semipacífica, en un ambiente de enfrentamiento con Francia, que también perseguía esta unión con el reino de Navarra. Y bueno, finalmente, como digo, será el duque de Alba quien va a invadir el territorio, y desde este momento, desde 1512, va a formar parte va a ingresar en el reinado de los reyes católicos, o en este caso solo de Fernando. Aquí hemos visto algunos de estos protagonistas. Enrique IV, hermano de Isabel. Vemos, seguimos con la cronología, 1474, 1504, y Juan II, el padre de Fernando de Aragón, como había dicho, muere en el 79, y Fernando hereda en 1479 la corona. Aquí pone 1515, es a 1516, está confundido. Bien, todo esto es un poco lo que teníamos puesto, o lo que había estado comentando antes. Las reformas de la Iglesia, este regalismo que os venía contando, reforma de las órdenes religiosas, que me había visto, tribunal de la Inquisición, y la expulsión de los judíos. Todo eso es lo que habíamos visto. Tenemos aquí cómo era el reino de Granada, cuál era ese acoso que estaban recibiendo en principio, que había comentado, por parte de la nobleza andaluza, hasta que finalmente en 1492 se conseguirá plenamente esta conquista del reino de Granada. El año 1492 va a ser un año importantísimo para España y también, bueno, para el mundo. Porque gracias a este momento de esplendor de Castilla, de esta conquista que se ha dado del último reino musulmán en la península, se va a aprobar, después de haberse desaprobado un proyecto que había presentado Cristóbal Colón, que lo que pretendía era sencillamente el ir hacia las Indias orientales, evitando a todos los piratas. Ahora vamos a ver, con Carlos I y con Felipe II, vamos a ver cómo el Mediterráneo estaba absolutamente infectado de piratas del norte de África, en todas las ciudades de Túnez, Bujía, es donde tenían sus bases y desde donde atacaban el comercio de los genoveses, el comercio de Venecia, el comercio de todos los aragoneses, catalanes, mallorquines, y era muy complicado el llegar hacia Oriente, que era donde venían las especias muy apreciadas y muy valoradas. En Portugal llevaba la delantera, evidentemente, a España en lo que era la búsqueda de una ruta hacia las Indias orientales, y su pretensión era, y como digo, además estaba bastante avanzada en este momento,
su pretensión era la circunnavegación de África. De una forma muy lógica, lo que pretendían era, tal y como se hacía en la época, la navegación era costeando, no salían a alta mar en ningún caso, y ellos iban costeando toda África. Había empezado con Enrique el Navegante en 1415, había iniciado esta política de búsqueda para evitar, como digo, tanto los piratas del Mediterráneo como las rutas caravaneras y todos los comerciantes que iban incrementando los precios que llegaban a Europa. Ellos querían comerciar directamente con las Indias orientales. Como digo, llevaban la delantera porque estaban muy cerca de poder dar la vuelta o entrar en el Océano Índico a través del continente africano. Cristóbal Colón presentó este proyecto a los Reyes Católicos, y en esta segunda vez que se presenta se le va a aprobar una cosa que se llama las capitulaciones de Santa Fe. Las capitulaciones era la forma de un contrato en el que los reyes hispánicos concedían unos derechos a alguien, o a un general o un noble, para que llevase a cabo una conquista. Este había sido el caso, había sido la forma en la que se habían conquistado y colonizado las Islas Canarias, que van a ser un paso previo importante para el descubrimiento de América. Además, pues se va a dar esas capitulaciones de Santa Fe. Santa Fe es una ciudad pequeñita cerca de Granada, y va a ser justo allí donde se le va a dar esa autorización a Cristóbal Colón de que realice este viaje. La propuesta alocada que él ponía era, puesto que la Tierra era redonda, él lo que pretendía hacer era, en lugar de ir por África, circunnavegación de África, lo que pretendía hacer era directamente ir hacia Occidente, y se encontraría con las Indias orientales. Con lo que no contaba era con que existía el continente americano en el centro de todo eso, y además que las distancias eran mucho mayores. Además, con respecto a Colón, bueno, hay muchos que piensan que Colón podía conocer ya el continente, o que habría avistado tierra, si no él, porque él estuvo trabajando. Su suegro se dedicaba al comercio y tenía naves que comerciaban con los puestos africanos y hacían la ruta de ida y vuelta. Y para bajaban costeando, pero para subir tenían que adentrarse en el océano. Y bueno, es posible, si no él mismo, algún otro navegante le hubiese comentado que había tierra más allá. Bueno, no sabemos estas teorías. En cualquier caso, llegaría, o en este mismo año 1492, en esas capitulaciones de Santa Fe, recibe la autorización para salir con 3 carabelas hacia rumbo desconocido, pero que llegarán a América, avistarán América finalmente el día 12 de octubre. En este primer viaje van a realizar 4 viajes. Tenemos una política matrimonial de los Reyes Católicos que estaba dirigida, básicamente está dirigida a las relaciones internacionales, a tener unas relaciones básicas con otras potencias europeas. Veíamos cómo dentro del interior se había renovado toda la administración, se había adquirido todo el poder que previamente tenían los nobles, se modifica también el sistema impositivo, y todo estaba en torno a la unidad. Ahora vamos a pasar a cuál es la forma con la que van a actuar con respecto al exterior.
Van a tener, los reyes católicos van a tener cinco hijos. Tenemos una de sus hijas, Catalina, bastante conocida porque será la mujer de Enrique VIII. Previamente había sido la mujer de Arturo, de su hermano, y además Enrique VIII, pues finalmente en esa escalada que tuvo hacia el anglicismo, hacia el cambio de religión, después lo vemos con Carlos I, pues como va a abandonar a Catalina. Tenemos también a María, tenemos a Juana, que es precisamente de donde va a seguir la dinastía, o donde se va a iniciar la dinastía de los Austrias, en la figura de Carlos I. Tenemos a Juan, el malogrado Juan, que habría sido el destinado a llevar la corona. Este es el rey que hubiese sido el rey que en principio se había buscado con esta unión, Isabel y Fernando. Lo que pasa es que murió en 1497. La corona hubiese pasado a Isabel, que casó con Alfonso de Portugal. Pero Isabel también muere en 1498. Lo que pasa es que van a tener el nieto, o sea, el nieto de los Reyes Católicos, Miguel, sí que era la esperanza, hubiera sido el que hubiese seguido y además hubiese unido el reino de Portugal. El reino de Portugal va a tardar todavía mucho, porque va a ser en el 1580 cuando se una, pero esta era la intención por esta rama. Sin embargo, la rama que iba a saber es la que ya os he contado. Tenemos dentro de la política, esta política exterior, otra rama importante es la de dentro del territorio europeo, las posesiones, estas posesiones de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, que pertenecían al reino de Aragón, y en las que estaban Fernando muy implicado. Lo que pasa es que había dejado a una rama distinta de los Trastámara, quedará un poco abandonada después de este momento, y tendrá que ir Carlos I. Ahora después vamos a ver esa parte. En cualquier caso, tenemos el gran capitán en dos batallas importantes, unido a Venecia y unido al papado, llegarán o lograrán apartar a Francia, los ojos de Francia sobre Italia. Aquí esto ya lo habíamos comentado antes, como el primer viaje de Cristóbal Colón, cómo habría ido directamente hacia las Islas Canarias primero, habría salido, y luego como sería el de vuelta. En cualquier caso, son 4 viajes los que va a realizar, el último en 1504, y Colón morirá en el pensamiento de que ha llegado a las Indias Orientales. Él no creerá nunca que se ha descubierto un nuevo continente. De este periodo veíamos antes como finalmente el rey Fernando había estado o había sido rey de Aragón y regente, porque según el testamento de Isabel no era rey de Castilla, sino regente. Sin embargo, en la figura de su nieto sí que va a heredar a su muerte tanto el reino de Castilla como el reino de Aragón,
y los que se han conquistado o unido, el reino de Navarra y el reino de Granada. Con lo cual, prácticamente toda la península ibérica, excepto el reino, lo que es Portugal. Tenemos una nueva dinastía y además, ¿por qué va a ser el origen del imperio? Pues va a ser el origen del imperio porque dentro de lo que es la política exterior tenemos este señor. Carlos no es solo heredero, además pongo aquí Carlos V, no Carlos I, porque era Carlos I de los reinos hispánicos, pero es Carlos V como emperador del imperio germánico, que va a recibir el imperio. No se hereda, no es un título hereditario, sino que es electivo. Los principales príncipes alemanes eligen a uno de los candidatos. En este caso, la corona recaerá sobre la figura de Carlos V, creando también así el origen del imperio. Y, evidentemente, una nueva forma de entender el mundo y una nueva forma de poder para España de expansión por todo el mundo. Tenemos, bueno, luego vamos a ver cómo Felipe II tiene posesiones en todos los continentes. Tenemos para Carlos V, vamos a ver cuál es la herencia que recibe Carlos V y dónde está la base de todo ese poder. Bien, tenemos la herencia castellana, que serían los reinos de Castilla, el de Granada, asimilado a Castilla, sería por parte de su madre, Juana, que está viva, con la que tendrá que hablar, lo que pasa está incapacitada. La otra herencia que recibe también de su abuelo, de su abuelo materno, esto es materno en ambos casos, es la de Aragón, la corona de Aragón, que serían los propios reinos, el reino de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, y Cerdeña, Nápoles y Sicilia. Esta será lo que va a recibir, la herencia que va a recibir de sus abuelos, de los reyes católicos. Por parte de su padre, por parte del padre de Felipe el Hermoso, va a recibir los Países Bajos, el Franco Condado y Luxemburgo. Y por parte de su abuelo Maximiliano lo que tiene es las pertenencias austriacas, todo el territorio austriaco, que va a ser la base del imperio. Esto lo tienen los Austrias en propiedad. Esto es lo que tienen en propiedad, y toda la parte del imperio es la que es electiva. Con lo cual, toda esta es la parte europea que tiene o que va a recibir esta herencia que va a recibir Carlos V. Por otra parte, tenemos la herencia que también pertenece a Castilla, que es todo lo que se está conquistando y se está colonizando en los nuevos territorios recién encontrados por Cristóbal Colón en América y que se están explorando, y que además a partir de 1519, ya dentro de este reinado de Carlos V, se va a iniciar con la incorporación del imperio azteca, y posteriormente, 10 años más tarde, el año 30, con el de Perú. Tenemos
Por lo tanto, vemos que Carlos V es un monarca, es un rey para España, pero además es un monarca internacional. Tiene un montón de territorios que hereda que no son coherentes para nada, que no se parecen en nada, ni en cultura, ni se pueden unificar de ninguna de las maneras posibles. Con lo cual es rey en cada uno de estos sitios, pero adaptándose a sus formas de gobierno. El rey Carlos V va a estar, en realidad no va a tener un lugar tampoco como capital de su reino, va a estar viajando continuamente de un lugar a otro, básicamente ocupándose de todos estos asuntos. No va a ser un rey burócrata como será su hijo Felipe II, sino que va a ser eso, un rey encargado de todos los acontecimientos que tienen lugar en las distintas partes, en sus grandes territorios. Ahora después vamos a ver cuáles son todos esos problemas que tiene en el exterior, pero lo primero nos vamos a centrar en qué es lo que ocurre cuando llega este rey a la altura de 1516, muere su abuelo y Carlos está en Flandes. Él no ha estado nunca en España, no sabe castellano, no conoce la cultura castellana en absoluto, y recibe allí la herencia, nombrado como rey de Castilla y rey de Aragón. Lo que va a ocurrir en ese momento, pues, va a ser que dentro de la propia península va a haber una regencia de Cisneros, que había llevado ya una política importante represora contra estos musulmanes que habían quedado en la península ibérica, que no se habían marchado al exterior una vez realizada la conquista. Y bueno, tenemos ese momento en el que Carlos I decide venir a España a recibir ese título en la propia península ibérica. Cuando llega a España, él va a entrar por el norte, va a entrar por Santander y va a ser recibido de mala manera, primero porque se van a pensar que no es el rey, sino que son otra cosa que llega al puerto. Finalmente, cuando entra en España en el año 1517, lo que va a hacer va a ser pedir cortes en Castilla, pero lo va a hacer con una clara intencionalidad de pedir dinero, porque la forma electiva que se hacía del imperio era pagando a otros príncipes para que apoyasen su candidatura. Con lo cual va a venir a España sin saber castellano, sin saber nada de su cultura y además exigiendo dinero a las cortes. Y ya por si fuera poco, va a nombrar dentro de los principales puestos de la administración de Castilla a compañeros suyos que vienen de Flandes, en lugar de poner a la nobleza castellana, con lo cual se va a iniciar un proceso importante en contra de Carlos I, en este caso todavía. Va a haber una revuelta importante y va a aparecer esto que se llamarán las comunidades en Castilla, este levantamiento que se producirá en el momento en el que el rey se marche precisamente para recibir esa corona imperial.
La crisis de las comunidades se va a iniciar en 1519, va a ir hasta 1523. También se va a iniciar una crisis importante de parecidas intencionalidades, aunque distintas, porque las germanías del reino de Aragón se van a producir, van a tener un carácter antinobiliar. Y en Castilla, sin embargo, fueron principalmente nobles quienes iniciaron el movimiento precisamente por esto, porque no se le había dado lo que se pedía. Las ciudades de Castilla que primero se van a levantar van a ser, bueno, la de Toledo, Segovia, Tordesillas, van a intentar que sea Fernando. Fernando es hermano de Carlos I y él, sin embargo, sí que se había criado y había vivido en España, conocía el idioma, la cultura, y era más de la confianza de la nobleza castellana. Finalmente Carlos le va a enviar, le enviará a hacerse cargo de la parte del imperio, y finalmente luego, una vez que abdique, le dará aquella parte de la herencia, dejándole o evitando para su hijo Felipe la responsabilidad de aquel avispero que era. Ahora después llegamos a esa parte. Bueno, finalmente esta revolución, este levantamiento de los comuneros con los principales líderes, sus principales líderes fueron ajusticiados, Padilla, Bravo y Maldonado, aunque Carlos I se dio cuenta en este primer momento de que tenía que ponerse a bien con la nobleza castellana, y básicamente llevó una política de perdón con respecto a todo lo que había tenido que ver con esto. Teníamos también, dentro de lo que era la política exterior que decía con Carlos I, antes de entrar en Felipe II, la política exterior que lleva a cabo Carlos V va a ser bastante complicada. En el interior no va a volver a tener problemas después de estas primeras revueltas que se van a producir en España, como digo, porque va a dejar asentado ya el reino una vez que consiga pacificar a los distintos reinos hispánicos, pero de donde le van a venir los problemas una vez que recibe el imperio en el año 21, recae sobre él el título imperial, y se estaba convirtiendo en un avispero toda la zona de Alemania. Va a tener varios frentes abiertos muy importantes de lucha Carlos. El primero de ellos es el enfrentamiento con Francia. A Francia la va a tener en todos los frentes. La va a tener en Italia, la va a tener en el Mediterráneo, la va a tener absolutamente en todos los sitios. Tiene básicamente este enfrentamiento que digo, los primeros enfrentamientos que van a tener lugar con Francia van a ser precisamente en Italia. En Italia la política que lleva Francisco I es la de invasión de Italia y acabar con el predominio que había tenido el reino de Aragón, y en este caso que había recaído en Carlos I. Carlos I se va a dirigir a Italia personalmente, como él hacía todas estas cosas, va a caer directamente en el 25, en el año 25 va a ser en la batalla de Pavía. El rey Francisco I va a ser hecho prisionero. Además es que Francisco I estaba muy enfadado, el rencor y el odio que tenía a Carlos I era importante, y se lanzó él solo. Una vez que vio perdida la batalla, se lanzó él solo directamente, y bueno, le tiró, el soldado que le tiró le vio ataviado con tanto lujo y demás que le dio cosa matarlo, y directamente, claro, dieron cuenta, una vez que le abrieron, vieron
que era el propio rey, pues la sorpresa del pobre soldado pues también fue importante. Vino a España, estuvo preso en España durante un año, hasta que se firmó en el 26 el Tratado de París, por el que renunciaba a la Borgoña, al Franco Condado, y bueno, no cumplió nada Francisco I de todo lo que había firmado, pero bueno, posteriormente la política sobre Italia siguió, pero bueno, en este contexto se va a producir además también el saco de Roma en el 27, porque el Papa hasta el año 29 no va a ver muy bien tampoco, con muy buenos ojos, esta política imperial en la que un solo monarca obtiene tantísimo poder. Se va a ver amenazado también por este inmenso poder de Carlos I. Finalmente le acabará coronando en Roma también, aunque no lo necesitaba, pero bueno, simbólicamente pues servía de mucho. Pero en el año 27 se va a llevar el saco de Roma directamente. Las tropas, como decía antes, estamos ya en el Estado moderno, ya no son los nobles quienes llevan a sus propias tropas, no, las tropas ahora son mercenarias, son tropas pagadas por el propio monarca. Las tropas, si no cobran, pues directamente se lo cobran de alguna forma. En este caso, pues la vergüenza fue esa que saquearon la ciudad de Roma, ¿no? En la primera, luego saquearán Amberes también, y bueno, cuando no cobraban, pues era lo que tenían, era lo que ocurría. Los enfrentamientos, como digo, van a venir con Francisco I, va a haber hasta 6 guerras con Francisco I, y además, de hecho, van a hacer una extraña alianza de Carlos V con Enrique VIII de Inglaterra, aun teniendo en cuenta, como veíamos, que Catalina, que era tía suya, pues había sido denostada y había sido cambiada en el matrimonio, y además estaba ahondando en otra cosa que también era contraria. Recordamos que Carlos I va a ser el príncipe de la cristiandad, va a intentar imponer el catolicismo en todo el continente, y Enrique VIII va a ir en dirección hacia el anglicanismo, hacia una nueva religión protestante. El otro problema grande le va a venir precisamente de Oriente. El Imperio Turco Otomano, pues ya en 1452 se había hecho cargo, pero en este momento es el momento de mayor expansión. Está Solimán el Magnífico, que llega hasta las puertas de Viena. Va a haber que repelerle en varias ocasiones porque está dentro de Europa, y su fuerza es absolutamente impresionante dentro del propio Mediterráneo, como decía, con ayuda de todos los piratas del norte de África, y además con el problema también que dentro de nuestra propia península ibérica había un alto porcentaje de población, especialmente en toda la zona levantina y en la zona de la Andalucía oriental, un porcentaje alto de musulmanes. Hacían expediciones, además, todos los años a las costas occidentales para el robo y el saqueo, con lo cual tenemos que tener en cuenta que estaban pagados por el Imperio Turco Otomano, por Solimán el Magnífico, que a punto estuvo, como digo, de entrar en Viena hasta en dos ocasiones. Otro de los... todo esto, imaginaos el dinero de dónde salía, era de esta nueva fuente de ingresos que tiene España en América, la forma que llega a través de la casa de contratación que se hace en España, en Sevilla, la casa de contratación en la que todo el comercio se hace a través de esta casa de contratación en Sevilla. Todo lo que se quiere comerciar con América tiene que ir ahí. Y todos los metales preciosos que llegan a la península ibérica, de estos el 20% es para la monarquía directamente. Los pagos que tiene que llevar a cabo esta política
agresiva dentro de toda Europa, estas guerras continuas que tienen en toda Europa, pues van a llevar a que siempre toda esta llegada de materiales preciosos que llegan a España, normalmente pues vayan a parar a los banqueros alemanes, italianos, que son quienes adelantan el dinero a los monarcas españoles para que puedan básicamente pagar a las tropas, porque claro, los cargamentos llegan 2 veces al año. Si no es en ese momento, pues el dinero se necesita continuamente para todas estas campañas que se están dando. En cualquier caso, el problema quizás mayor que tiene Carlos V le va a venir precisamente de esa parte austríaca, de esos territorios austríacos pertenecientes a su familia y la elección que habían hecho de él como emperador, porque dentro de algunos de estos principados se va a dar algo que era desde hacía tiempo y con la aparición del Renacimiento y del humanismo, Erasmo de Rotterdam, que va a ser el mayor humanista, pues todos ellos ya pensaban que era necesaria una reforma de la Iglesia católica. Sin embargo, será Lutero, un monje alemán, va a ser quien va a detonar este cambio de reforma luterana, en el que, bueno, pues a partir de la Dieta de Worms en el 21 se van a reunir en principio pues para intentar convencer a Lutero de que no incidiese en esta separación. Finalmente, bueno, no voy a hablar de todas las tesis, las 95 tesis de Lutero en Roma, contra las bulas, contra todo esto. No nos da tiempo a pararnos a ver todas estas cosas, pero básicamente ese va a ser el germen de las luchas que van a ocurrir en la zona de Alemania. Normalmente Carlos I podrá o ganará estas batallas, aunque finalmente la de Mulberg se impondrá, que ya a final de su reinado, en el 47, se impone a la Liga de Esmarcalda. La Liga de Esmarcalda es donde se unen todos estos príncipes protestantes y además también con la ayuda de ese que os decía antes, que aunque es católico, Francisco I ayuda a estos príncipes protestantes en la lucha contra Carlos I por ese odio que le tiene, y también ayuda, esto ya también se sale de cualquier tipo de lógica, bueno, no de la suya, de esa lucha contra España, también ayuda a los musulmanes, al imperio turco otomano en la lucha contra Carlos I. Como digo, a partir de la batalla de Mulberg en el 47, donde tenemos ese famoso cuadro, tenemos el hecho de que es una victoria española, y sin embargo, a partir de ahí, la superioridad en Alemania se irá implantando, y de ahí el hecho de que en el 1555, cuando abdica Carlos V en favor de su hijo Felipe, va a dividir su herencia y le va a dar a su hermano, la parte del imperio. ¿Por qué le da la parte del imperio? Pues muy claro, para evitar a Felipe II todos los problemas que había tenido él en el imperio, y además para que pudiese centrarse en lo que realmente él empezaba a considerar, bueno, pues que iba a ser eso, la fuente de un mayor imperio, de lo que era el imperio español. Felipe II antes de que se viniera a España, en esa política matrimonial que venían teniendo desde tiempo atrás, va a ser casado con María Tudor en estos primeros años. Felipe II va a venir a España, va a ser un rey
que va a estar muy poquito tiempo, va a ser un rey que va a estar muy poquito tiempo fuera de España, va a ser un rey completamente distinto a Carlos, no va a estar viajando continuamente a todas las zonas que tienen problemas, sino que va a ser un rey burócrata que se va a sentar directamente en la corte en Madrid, va a poner la corte en Madrid a partir de 1462, y desde los reales sitios. Este es de donde va a gobernar. Era un rey trabajador, el prudente, le dijeron, aunque a partir de él se construye la leyenda negra contra España, basada muy bien en bastantes cosas que no hizo bien, pero en general su reinado es un reinado importante y, bueno, pues creo que un balance positivo dentro de su reinado. Es el último de los Austrias mayores, como lo llamamos, y es el que va a llevar a cabo la segunda parte del siglo XVI. Va a tener otros problemas distintos, va a continuar con algunos de los que tenía ya su padre. De entrada tiene el mismo del Mediterráneo, el de la lucha contra el Islam. Es prácticamente insoportable el bandolerismo, iba a decir, no, los piratas que están en el Mediterráneo, el que llegan a las propias costas de la península ibérica todos los años a saquearlas, y bueno, pues va a ser Felipe II, va a ser el creador o va a ser el que va a aglutinar una liga contra el Imperio Turco, que en 1571 finalmente ganarán en la batalla de Lepanto contra este Imperio Turco. Y bueno, es una victoria, es absolutamente impresionante el relato de la batalla, todo esto que nos han contado y que todos sabemos. Sin embargo, a la larga no valdría tampoco de mucho, porque no acabaría la piratería en el Mediterráneo, y bueno, este problema va a continuar a partir de 1471. El problema más importante, o uno de los más importantes que va a tener este reinado, va a ser el que va a ocurrir el que va a tener en Flandes, o el momento en el que desde la provincia de Holanda, no digo Países Bajos, digo desde la provincia de Holanda, van a iniciarse esas guerras de religión también, primero a través del luteranismo en contra de España, en las que se va a unir, lo mismo que con el luteranismo se había unido, la lucha política también de esos príncipes alemanes. Aquí también se va a unir la política independentista, que va a cuajar a partir de los intereses económicos de una lucha en la que lo que se pretende es el llegar a comerciar directamente con América, igual que estaban haciendo en esta lucha por el dominio del Atlántico, igual que estaba haciendo ya Inglaterra por estos años de aquella antigua alianza que habían tenido, aquella antigua amistad. Se ha pasado directamente en esta segunda parte del siglo a una lucha por el Atlántico, una lucha directamente por las Américas, por intentar quitarle el dominio americano a España, no solo en forma de corsarios que atacan a los barcos españoles, sino también en la forma de comercio directo con América, con lo cual no pasa por la casa de contratación, con lo cual España no tiene ningún tipo de intereses en esto. Desde Flandes, desde Holanda, se van a ocultar estos barcos, estas personas que van a estar en guerra. Se van a seguir a partir, o en el año 85, a partir del año 85,
ellos van a declarar ya la independencia de estos países, se va a dividir ya los Países Bajos al norte y el resto del territorio más o menos en lo que es los actuales Países Bajos y Bélgica, que serán, además, coincidirán también con la religión luterana y los de religión católica, que seguirán estando bajo la tutela de España. La política que se van a llevar a cabo, la primera que se lleva es la del Duque de Alba, que es una en forma de represión de estos levantiscos flamencos, y luego Requesens, Luis de Requesens, sin embargo, va a ser más blando e intentará una política de blandura. Ninguna de ambas va a funcionar, con lo cual finalmente, como digo, va a quedar, en este periodo va a quedar dividido, y luego será el origen de lo que en el siglo XVII, ese siglo de declive y de crisis, cuando nos va a pillar a España ya bastante más, con bastante menos poder, en esa guerra que se iniciará en el 1618, acabará en 1648, dentro del contexto de la guerra de los 30 años, donde se dará por perdido definitivamente. Dentro de esta lucha por el dominio atlántico, en el año 80 va a decidir también el propio Felipe la ocupación de la propia Inglaterra, que era donde se resguardaban buena parte de los corsarios, era desde donde atacaban a las naves que iban hacia América, y donde había también buena parte de estos personajes de los Países Bajos, se escondían allí, con lo cual la intención, y no era algo que fuese extraño, existía una posibilidad real. Lo que pasa es que estuvo mal diseñado, que esto con la Armada Invencible, la pretensión de Felipe II era la de la ocupación de la isla de Inglaterra, y además no era tontería, porque eran 130 naves que partían de la península ibérica y debían recoger el ejército de Requesens, lo que tenía que recoger en Flandes. Claro, estuvo muy mal organizado, evidentemente, porque de estas 130 naves fueron poquísimas las que volvieron, fueron destruidas casi todas. Dijeron que si los elementos, esas tormentas y todas estas cosas que ocurrieron, pero además de eso, que es cierto, hubo una mejor táctica por parte de Inglaterra, también conocían mejor el territorio, el Canal de la Mancha, y sobre todo un desastre absoluto fue el que las tropas que estaban esperando en Flandes, 90.000 soldados de infantería española, no pudieron ser recogidos por esas naves porque el fondo de los barcos no podía acercarse a la costa, con lo cual fue un fallo absolutamente descomunal y un fracaso completo y absoluto, de la Armada Invencible. Con respecto a otro de los aspectos más importantes de la política exterior, va a tener que ver con la unión de Portugal a la corona de España. También se va a producir esta unión en el 1480, y bueno, aunque la nobleza no estaba muy por la labor, sin embargo se consideraba que los intereses de las colonias portuguesas, también muy importantes, y especialmente, como he dicho antes, en toda la costa, de todas las factorías que habían ido haciendo, factorías en las que se compraban, vendían joyas, telas, esclavos, todas ellas en la costa occidental, oriental también, ya de África y en toda la zona del Índico, y en Oceanía, directamente todo eso pasaría a formar parte también de
formaría parte de la colonia, de la corona española, y en la figura de Felipe II. No fue nunca una unión, también como al principio habían sido las uniones de Fernando e Isabel, mantenía su independencia también en sus formas, en sus cortes, en sus instituciones, en absolutamente todo, pero sí que había sido una unión importante. Tengo un momentito porque no sé qué me ha pasado, que se me ha ido por el exterior. Más abajo. Bueno. Bueno, pues hemos pasado un poquito del tiempo y bueno, vamos a dejarlo ya. Hemos pasado un poquito por encima. Es que era un proyecto demasiado ambicioso, todo el siglo XVI, pero bueno, hemos ido pasando un poquito por encima de todo. Y ahora, si queréis, si alguno quiere hablar, quiere comentarme alguna cosa, dejamos así 5 minutos ya hasta y media y me comentáis lo que queráis, ¿vale? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna cuestión sobre Carlos V, sobre Felipe II? Hay muchísimos, yo digo, nada más que de este siglo podemos sacar para hacer un curso completo, porque en cada una de las cosas que hemos tocado, hemos pasado por encima, se puede hablar muchísimo. Pero bueno, como digo, no tenemos más tiempo. Teníamos 1 hora y llevamos ya una hora y media, con lo cual, pues eso, vamos a dejarlo ya por ahí, ¿vale? Bueno, pues he estado muy... Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Ha sido muy chulo, como dijiste esta mañana. Ha sido muy chulo. Sí, Vale. Muchas gracias, ha estado muy interesante. Muy interesante. A mí me ha parecido... Muchas gracias. Me ha parecido eso, que no podía hablar de casi nada, tenía que pasar muy por encima porque si no... Claro, hay muchas preguntas que se pueden hacer, pero sería para otra hora. O sea que Claro, muchas gracias. Sí. Bueno, pues nada, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. No, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta José. luego. Adiós a todos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta la próxima. ¿Estás?